Menzies, ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Menzies, ayer y hoy. Hace 46 años, a esta hora, miles de trabajadores iban a sus lugares de empleo activos, porque por entonces el 50% de lo que se producía iba a manos del trabajador. Se había llegado al famoso 50-50, es decir, al 50% para que el trabajador tuviese con el empresario la devolución de parte de las ganancias. Quizá era el tiempo y el momento donde no se apreciaban esas cosas, porque todos estaban preocupados porque existía en el país un caldo propicio que ya había ocurrido casi como un termómetro con un levantamiento en la aeronáutica de Capellini, de probar que María Estela Martínez de Perón, la primera mujer presidenta en el mundo, era débil y había que voltearla. Todos sabían que eso podía ocurrir, pero muy pocos sabían, cuando se dirigían a su trabajo, que iba a ser el último día de la democracia. Y entonces, aquellos sobrevivientes de aquel tiempo, que hoy somos la minoría del padrón electoral, porque la mayoría que está componiendo el voto ciudadano nacieron después, por suerte para ellos, de aquellos tiempos, no tienen el relato preciso, como nunca la historia lo ha tenido, sobre las cosas que nos ocurrieron. Porque una de las virtudes del liberalismo ha sido esconder la historia verdadera, por aquello de que la historia la escriben los que ganan, y siempre ellos se impusieron infiltrándose en alguna cosa que parecía nacional, o directamente en las urnas, cuando el pueblo confundido o engañado por una prensa que está a ese servicio, logró convencerlos de que ese era el camino. Estábamos en un tiempo donde faltaban 6 meses para elegir, 6 meses para votar. Pero sabían que si el pueblo votaba, iba a querer seguir con un gobierno que, pese a todos los inconvenientes, estaba dividiendo condiciones de salario que nunca había tenido. Pero además estaba bajando la deuda externa. Y por otro lado había nacionalizado las bocas de combustible, es decir, le había sacado a la ESO y a la Shell la tesorería. Y le decían, si ustedes quieren seguir aquí en Argentina, háganlo más caro, que es el cateo, busquen ustedes el petróleo, pero la alcancía es de YPF, que entonces era nacional. Y todo esto ocurría con una tremenda interna, donde el egoísmo, la miopía, la ceguera, como quieran ponerlo, de la dirigencia no le permitía terminar de ver que se estaba empujando cada día más hacia el abismo a toda la sociedad. El diario La Razón, que en la fusiladora del 55 habían asesinado los comandos que entraron al estudio del doctor Satanowski a este abogado porque creían que el diario era de Perón, le habían robado las acciones de ese diario y lo manejaba desde el 55 el Servicio de Inteligencia del Ejército. Era el que dictaba lo que se tenía que publicar. Y La Razón, de un día como hoy, a la noche, la quinta y sexta, un diario ya que no sale más, pero que se leía mucho, puso el título de tapa, "Está todo dicho". Es decir, anunciaba la fecha del golpe de Estado, que iba a ser un día después. Y un día como hoy, los que iban a salir a tomar esa determinación evaluaban los apoyos internacionales, al punto tal que apenas producido el golpe de Estado, el primer reconocimiento llegó de Washington
pero el apoyo incondicional era de Rusia. Y entonces el mundo, que tenía sus activos participantes también dentro de la interna argentina, jugaba a fondo. Capellini había sido la versión quizá de Washington, pero el otro golpe de Estado, ¿era tan norteamericano o era más ruso? Y entonces allí había toda una puja, pero las dos potencias del momento se apuraron en apoyar al golpe de Estado. Notable, ¿no? El interimperialismo universal apoyando el golpe militar. ¿Y saben qué pasó? Apenas se produjo el golpe, apareció un préstamo al otro día del Fondo Monetario Internacional. ¿Le suena? Claro, mañana, cuando todos hablen de memoria, la memoria no va a ser completa, porque nunca cuentan que fue un golpe contra un gobierno peronista, que fue igual que en el 55 contra un gobierno peronista, porque muchos de los que salen a caminar, en aquella época sus dirigentes estaban aplaudiendo el golpe. A tal punto que muy pocos hicieron la autocrítica de la posición que tuvieron, ni hablar de la Unión Cívica Radical, que puso intendentes por todas partes durante el proceso militar. Claro, usted dice, pero esto es tan así. Sí, es tan así. Y después, en todo caso, se lo voy a leer, lo que decía Bergoglio cuando no soñaba con ser papa acerca del golpe de Estado, donde hablaba de que todos los partidos políticos le parecía bien. Y le diría que hasta dentro del mismo peronismo había muchos que no le molestaba. Claro, nadie imaginaba lo que iba a pasar. Nadie imaginaba, salvo muy pocos, que hacía mucho tiempo veníamos alertando por un lado y por el otro, que esto podía pasar. Y cuando a uno le decíamos que esto podía pasar, decían, es una posición de izquierda. Cuando se lo decíamos a los otros, es una posición fascista. Y nunca aceptaron que estábamos en lo exacto y que lamentablemente la historia nos dio la razón. Las consecuencias fue que un día después comenzó una dictadura que duró 2.818 días, cuando faltaban 6 meses para ir a votar. Repito, 2.818 días de dictadura. Como los dictadores iban cambiando, uno era más norteamericano, otro más ruso, etcétera, estuvieron Videla, Viola, Galtieri y Viñone. Qué notable, ¿no? A Viñone, cuando lo juzgaron por crimen de lesa humanidad, una sala de San Isidro pidió un lugar físico a Vicente López y le dieron una sociedad de fomento. Esta sociedad de fomento, que está ubicada en la calle Hipólito Yrigoyen, muy cerquita del Estadio de Colegiales, estaba en la misma calle, a 7 cuadras, de donde se llevaron a los que fusilaron en 1955. Pasaban por allí gritando, pidiendo justicia, pidiendo derechos humanos, pero muy pocos sabían que estaban pasando enfrente de la casa donde se habían llevado los peronistas para fusilarlos. Hasta que se lo dijimos. Entonces se quedaron, hicieron silencio y leyeron la placa que en esa casa está. Estos 4 presidentes dictadores produjeron notable endeudamiento y tuvieron a Domingo Felipe Cavallo, que se dedicó a transformar la deuda de las empresas privadas en deuda pública que todos los argentinos pagamos hasta el día de hoy. Se estatizó la deuda privada de más de 70 grandes empresas. A ver si les suenan algunas: el Grupo Macri, Techin, Fiat, Ford, Citibank, IBM, Banco Francés, etcétera. Esta deuda que tenían ellos la pagamos nosotros, todos los argentinos. Eso lo hizo Domingo Felipe Cavallo. El que después fue candidato a jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Gustavo Vélez, el actual ministro estratégico
de Fernández era el candidato a vice y Alberto Fernández legislador de ese grupo por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se estatizó esa deuda privada y nunca nadie le pidió explicaciones. Es increíble, pero es así. Se cerraron entre pymes, fábricas, comercios, 20.000 en todo el país durante el proceso militar. Pero de esto no hay ni memoria, ni verdad, ni justicia. Esto no importa, es el dato económico, pero no importa. Claro que si analizamos que llegamos a nuestros días, otra vez pidiéndole al fondo que nos dé posibilidades de seguir viviendo, podemos entender causas de algunas cosas. Y podemos entender por qué los jueces juraban por el Estatuto de la Revolución antes que por la Constitución Nacional, y Alfonsín no cambió a ninguno, no echó a ninguno, no puso en estado de asamblea a la justicia, y al contrario, pactó con el peronismo y le dio los jueces de trabajo al peronismo, y se quedaron con el resto de los jueces los radicales, y todos los que no atendían un solo habeas corpus estaban todavía hoy en la justicia. Y algunos llegaron a ser integrantes de la Corte Suprema y fueron abanderados del kirchnerismo. Aumentó la pobreza, que en el gobierno peronista era del 4.4%, al 37.4%. ¿Le suena que estamos arriba del 40%? ¿Se da cuenta lo que provocó el golpe contra el último gobierno peronista o no se da cuenta? ¿O todavía hay que explicarlo? Pero ahí no terminó. Para que se ilustre más la gente, porque a lo mejor con esto le entra más en la cabeza, vamos a ubicarnos en lo que pasó. Pasaron 2 copas del mundo de fútbol, para que la gente lo grabe más, 2 Juegos Olímpicos y 3 papas durante la dictadura militar. Mire todo lo que pasó, ¿no? La deuda externa se multiplicó 6 veces. 6 veces. Cuando el gobierno de Isabel había bajado de 12.000 millones que había dejado la Revolución Argentina a 8.000. Y estaba otra vez empezando a bajarla. No sea cosa que la vuelvan a saldar como la saldaron en el 46, y entonces hay que voltear al gobierno. Más allá de los errores que podían cometerse en ese tiempo y en ese momento, por izquierda y por derecha todos tiraban contra el mismo objetivo. Sí, un día como hoy, era el último día de la democracia. Muy pocos lo sabían, pero muchos, quiero decir de casi la totalidad de la población lo palpitaba, no tenían la fecha. Pero la prensa había instalado ya el golpe de Estado como una cosa de todos los días. Ya venía de época de Frondizi, donde habían acostumbrado a la sociedad que los militares podían ir con planteamientos todo el tiempo. Y entonces, cuando vemos que hoy se están peleando por cosas mucho más superficiales que en aquel momento, pero que las consecuencias pueden ser tan graves como las de aquel momento, por el estado delicado en que han dejado a la Argentina, con el 40% de pobreza, con gente en la indigencia y con dirigencia que no resuelve temas. Yo no sé si Alberto Fernández, que tenía 18 años en aquella época, era un contemporáneo de darse cuenta, pero seguramente, como cualquier otro argentino, sabrá lo que pasó después. Y tendrá tiempo de madurar. Y no sé si Cristina Fernández lo habrá madurado bien, pero lo cierto es que por el momento el binomio, que no lo es más, por propia confesión pública, otro error de la política de ambos, está creando condiciones para que vuelvan los que festejaron gozosos el golpe del 24. Por ejemplo, la familia Macri, que fue beneficiada de forma directa. De manera que mañana, cuando todos hablen de memoria, nosotros nos queríamos anticipar un poco
porque como es una memoria incompleta, nadie dice que voltearon un gobierno peronista, nosotros queremos decirles que hace 46 años a esta hora, la gente humilde, la trabajadora, el pueblo sufriente, el mismo que ahora sufre la inflación que nadie controla, vivía momentos desesperantes porque también le aumentaban los precios, porque también había golpe de mercado, porque también hacían todo lo posible para que las cosas se complicaran. Por aquello de que cuando peor mejor, tal cual se pregonaba. Muy poquitos sabíamos que esto podía pasar y muy poquitos queríamos evitarlo. Créemelo, éramos una minoría. Llegó el golpe y muchos de aquellos que decían que cuanto peor mejor, lamentablemente están desaparecidos.